Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 45. Tras 6 días de intensas batallas y un trabajo arduo, los robots Oberurite habían logrado cerrar la mayoría de los portales dimensionales. Al principio, parecía que el número de portales solo aumentaría, pero en cuanto los robots comenzaron su misión, la situación empezó a estabilizarse. En solo 3 días, habían cerrado la mitad de los portales, un avance impresionante, especialmente considerando cómo los portales continuaban multiplicándose por 2 cada vez que se cerraba uno. Sin embargo, aunque el Oberurite les había otorgado la habilidad para adaptarse y evolucionar a medida que avanzaban, el caos había vuelto a surgir. Con cada portal cerrado, Sukuna no se quedó de brazos cruzados. En su desesperación por mantener la distorsión multiversal, cada vez que un portal era sellado, él lograba abrir otros más. Era un ciclo sin fin, como si las grietas del multiverso nunca pudieran ser cerradas por completo. Cuando los robots llegaron al último portal, sabían que cerrar ese portal significaría una victoria total, un paso más hacia la restauración de la paz, pero justo antes de que pudieran completar su misión, algo inesperado sucedió. Bill Zipper, el enigmático y peligroso ser de otra dimensión, apareció ante ellos. La energía distorsionada de su presencia era palpable, un aura de caos y locura que rodeaba su figura triangular. Su risa malévola resonó por todo el lugar mientras su figura flotaba en el aire, burlándose de la situación. «Así que ya están tratando de cerrar los portales, ¿eh?», dijo Bill, con su característica voz demente. Creen que pueden simplemente cerrar las grietas y restablecer el orden, pero no tienen ni idea de lo que realmente está en juego aquí. Los robots, con sus capacidades de adaptación al máximo, se prepararon para enfrentarse a Bill Zipper, pero había algo peculiar en él. No era un enemigo que pudiera ser derrotado por mera fuerza física o incluso por una adaptación sencilla. Bill no operaba dentro de las reglas del tiempo o espacio, él era una manifestación de la locura misma, y sus poderes no podían ser comprendidos ni siquiera por la tecnología de los robots Oberurite. «Si quieren sellar este portal», continuó Bill, «tendrán que pasar por encima de mí, y eso no será tan fácil. He manipulado realidades enteras, y sé cómo jugar con los hilos del destino. Es solo cuestión de tiempo antes de que este multiverso caiga en completa destrucción». Silver, Shageta, y Eggman observaron cómo Bill parecía manipular el espacio a su alrededor, doblando la realidad misma, creando distorsiones, y burlándose de su avance. A pesar de la fuerza de los robots y los avances que habían logrado, Bill Zipper era algo que ni la tecnología avanzada ni el Oberurite podían enfrentar sin un plan cuidadoso. «Lo que no entienden», dijo Bill con una sonrisa maliciosa, «es que este no es solo un portal. Este es el último portal, el que abrirá las puertas a todo lo que pueden imaginar, y más allá. El verdadero caos está a punto de desatarse, y si lo cierran, bueno, eso significará el final de todo. Lo que está por venir va a ser mucho más grande». Las palabras de Bill resonaron en sus mentes. El último portal no solo era la última oportunidad para restaurar la paz, sino que también podría ser una trampa final, algo mucho más grande de lo que habían anticipado. Con el destino del multiverso pendiendo de un hilo, ahora tendrían que enfrentarse a Bill Zipper y sus manipulaciones de la realidad. Silver y Shageta se miraron, sabían que no podían permitir que Bill se saliera con la suya. La última batalla estaba por comenzar, pero esta vez, tendría que ser algo más que fuerza bruta. Necesitarían usar todo su ingenio y su poder para enfrentarse a un enemigo que podía jugar con la realidad misma. Y así, mientras los robots Oberurite se posicionaban para luchar, Bill Zipper dejó caer una última risa. El caos estaba a punto de desatarse, y el multiverso nunca volvería a ser el mismo. En el momento más crítico, cuando Bill Zipper estaba a punto de liberar su ataque final para destruir la Tierra, una rara distorsión en el aire interrumpió su concentración. Un destello brillante y agudo atravesó el espacio, y justo cuando Bill estaba por lanzar su devastador golpe, algo lo atravesó directamente en su ojo, causando una explosión de energía que lo desintegró en un abrir y cerrar de ojos. El aire se llenó de silencio por un instante, mientras la tensión se disipaba momentáneamente.
Todos miraron al punto de impacto desde donde había venido el ataque, intentando identificar a quién lo había hecho. En la distancia, una figura se veía alejándose lentamente, envuelta en una capa de energía oscuramente radiante. Una figura enigmática, cuyo poder parecía tan abrumador como el de Bill mismo. El autor de este ataque, quien había atravesado la realidad misma para acabar con el caos en un solo movimiento, era alguien completamente desconocido para todos. La figura se detuvo un momento, y la intensidad de su energía hizo que todo el entorno temblara. La distancia y el impacto del ataque habían sido tan devastadores que ni siquiera el caótico Bill Zipper pudo evitar la muerte. No hubo señales de dolor ni de resistencia. Fue instantáneo. Bill simplemente desapareció, dejando solo una grieta en la realidad que se fue desvaneciendo poco a poco. La figura se giró ligeramente, como si percibiera las miradas de los demás. De repente, con voz profunda y calmada, pronunció unas pocas palabras, cargadas de un peso ominoso. Este mundo aún no está listo para la paz, pero es mejor que no caiga en las manos equivocadas. Al escuchar sus palabras, una sensación de alerta recorrió a todos los presentes. La entidad que acababa de aparecer no parecía estar allí solo para ayudar, y aunque había derrotado a Bill, su presencia traía consigo un aura de desconfianza. Nadie sabía si estaba aliado con ellos o si sus intenciones eran algo completamente diferente. Silver, Shageta, Sonic y Shadow intercambiaron miradas de incertidumbre, conscientes de que un poder tan inmenso podría ser tanto una bendición como una maldición. Sin embargo, lo que realmente los preocupaba era que el enemigo que acababa de caer, y cuya amenaza había sido erradicada tan rápidamente, había sido solo un pequeño eslabón en una cadena de sucesos mucho más grandes. ¿Quién eres?, preguntó Shageta, su tono firme, pero lleno de una mezcla de admiración y desconfianza. El poder que había mostrado la figura era aterrador, más allá de todo lo que habían enfrentado hasta el momento. La figura no respondió de inmediato, como si estuviera considerando si realmente valía la pena involucrarse más en esta batalla o si sus acciones ya habían hablado por sí solas. Finalmente, su voz resonó nuevamente, esta vez un poco más cercana. Soy solo un observador, pero a veces los hilos del destino deben ser cortados antes de que causen más daño. 1. Y con esas palabras, la figura desapareció, disolviéndose en el aire con una velocidad increíble, dejando tras de sí una sensación de confusión y alerta. El multiverso había sido salvado, pero ¿a qué costo? Nadie sabía qué fuerzas realmente operaban detrás de esta intervención. El peligro no había terminado. Sin embargo, ahora la tarea para los héroes era clara. Deberían enfrentarse no solo a los villanos que quedaban, sino a las fuerzas aún desconocidas que rondaban por el multiverso. Al final, con Bill Zipper derrotado, el último portal que quedaba para cerrarse brillaba débilmente en el horizonte. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Estaba este mundo realmente a salvo? Después de que el último portal se cerró y los héroes de otros mundos regresaron a sus respectivos lugares, el multiverso comenzó a estabilizarse. Sin embargo, los sobrevivientes de la batalla no podían descansar aún. Sonic, Shadow, Silver, y Shageta decidieron no regresar a la Tierra hasta recuperar por completo su poder perdido, aunque sabían que este proceso no sería fácil. Prototype Blaze, con su tecnología avanzada y conocimientos sobre energías, había ofrecido ayudarles a restaurar sus poderes, pero se negaron. Todos estaban decididos a entrenar y reforjar sus habilidades por su cuenta. El entrenamiento no solo tenía como objetivo recuperar lo que habían perdido, sino también superarse a sí mismos, llevando sus poderes a niveles aún más altos. Como si el regreso a sus antiguos niveles no fuera suficiente, querían dominar el poder y llevarlo más allá. Sonic, Shadow, Silver y Shageta se sumergieron en un proceso de entrenamiento constante. Shade y Fiona, quienes también se unieron a ellos, trabajaron codo a codo con los demás. La atmósfera de su entrenamiento estaba cargada de determinación y fuerza. Cada día que pasaba, sus poderes crecían, y no solo su fuerza física, sino también sus habilidades mentales y espirituales. Cada uno tenía una motivación única, pero el deseo común era claro: proteger a sus seres queridos y nunca dejar que el caos regresara. Mientras tanto, en la Tierra, la situación era diferente. Después de la destrucción causada por la guerra, se iniciaron los trabajos de reparación. Los humanos, que previamente habían sido evacuados por Gun, comenzaban a volver a sus hogares. Las ciudades y pueblos, aunque devastadas, estaban siendo reconstruidas poco a poco, gracias a la ayuda de aquellos que quedaron para limpiar los escombros. La paz había regresado, pero a un alto precio.
Sin embargo, los humanos tenían la esperanza de un futuro mejor. En cuanto a Madara, estaba dormido en una cápsula de regeneración, recuperándose después de la intensa batalla. Vegeta y Silver, quienes habían mantenido a Madara prisionero durante el conflicto, ahora contemplaban lo que hacer con él. Sabían que Madara era una fuente de poder invaluable, y aunque su naturaleza era peligrosa, su presencia en este mundo podría ser útil para sus propios fines. Vegeta, aunque confiaba en que podía derrotar a Madara por el momento, también entendía que debían vigilarlo de cerca. Lo que Vegeta no sabía era que, mientras se preparaban para enfrentarse a nuevos desafíos, alguien o algo estaba observando sus movimientos. Algo más grande estaba en juego. Las acciones de Bill Zipper habían dejado una cicatriz en el tejido mismo de la realidad, y no todos los hilos habían sido cortados. En la sombra, una entidad poderosa y antigua comenzaba a tomar nota. No solo Bill Zipper había caído, sino también un grupo de héroes que, sin saberlo, había desencadenado una serie de eventos que afectaban no solo a la Tierra, sino a muchos otros mundos. El verdadero plan de Vegeta y los demás aún no había sido revelado por completo, y mientras tanto, las sombras de los villanos derrotados se cernían sobre ellos. Vegeta comenzaba a tener una sensación extraña, como si estuviera siendo manipulado por fuerzas que ni siquiera comprendía. Mientras entrenaban, preparándose para futuras amenazas, algo más grande que ellos se movía en las sombras, esperando el momento adecuado para desatar el caos una vez más. En los próximos días, los últimos ecos de la batalla se calmarían, pero el siguiente desafío estaba cerca, y Vegeta y los demás tendrían que estar listos para enfrentarse a lo que viniera. Después de días de entrenamiento intensivo, en la base lunar de Vegeta, una sala especial estaba en funcionamiento. Había creado una habitación del tiempo, inspirada en lo que había visto en Dragon Ball. Había diseñado este lugar específicamente para maximizar el potencial de sus compañeros, al mismo tiempo que le permitía a él mismo entrenar y perfeccionar sus habilidades sin limitaciones de tiempo. Al estar en otra dimensión, las reglas del espacio y el tiempo eran diferentes, lo que hizo que la creación de esta habitación fuera no solo posible, sino también muy útil. El entrenamiento en esta habitación avanzaba a pasos agigantados. Vegeta, Silver, Shadow, Sonic y Prototype Blaze pasaban horas y horas en la habitación del tiempo, entrenando bajo condiciones extremas. A pesar de los avances impresionantes que habían hecho antes de entrar, sabían que aún había mucho por mejorar. En solo 2 días, los efectos del entrenamiento fueron increíbles. Vegeta y Silver, quienes habían perdido parte de su poder debido a los bloqueos impuestos por su cuna, vieron cómo rápidamente su poder regresaba a sus niveles anteriores, e incluso superaban sus límites previos. Con el uso del chakra infinito de Vegeta y el ki infinito de Silver, ambos habían logrado un equilibrio perfecto que les permitía usar sus poderes de forma casi ilimitada, pero también controlarlos con una precisión asombrosa. Por otro lado, Shadow y Sonic no se quedaron atrás. Ambos continuaron sus entrenamientos con la intención de superar sus propios límites. Fiona, que había sido un apoyo increíble durante las batallas anteriores, desarrolló nuevas técnicas y habilidades con su energía, mientras que Shade, conocido por su agilidad y destreza, había perfeccionado sus técnicas de sigilo y ataques rápidos. Ambos parecían más decididos que nunca a estar listos para cualquier amenaza que surgiera. En cuanto a Prototype Blaze, aunque en su mayoría era una máquina de alta tecnología, también tenía la capacidad de analizar y comprender la energía de los demás. Aprovechó este tiempo para entrenar y desbloquear el poder que había sido sellado. Cuando finalmente liberó sus bloqueos, su poder se duplicó. De alguna manera, se convirtió en una especie de híbrido de tecnología avanzada y energía cósmica, lo que le dio una capacidad casi infinita para adaptarse a cualquier tipo de situación. Con todo el grupo habiendo aumentado sus poderes, Vegeta decidió tomar la iniciativa. Sabía que su propio entrenamiento lo había dejado en una posición única. Sin embargo, sentía que el universo aún guardaba secretos más grandes para él. Aunque su poder era ahora increíblemente alto, su objetivo nunca fue simplemente derrotar a los enemigos, sino también comprender cómo usar ese poder de la mejor manera posible. Con todos los miembros entrenados y con sus poderes desbloqueados, se prepararon para salir de la habitación del tiempo. Se sentían más fuertes, pero sabían que la próxima amenaza podría estar a la vuelta de la esquina. A pesar de que sus poderes se habían multiplicado por 2 gracias a la intervención de Prototype Blaze, había algo oscuro en el horizonte que les decía que el verdadero desafío aún no había llegado.
La base lunar ahora estaba llena de energía renovada, pero también llena de tensiones, como si algo los estuviera observando desde las sombras. Pero, por el momento, sus miradas estaban puestas en el futuro y en lo que sería su próxima misión. Así que, con el poder restaurado y el grupo unido más fuerte que nunca, Shageta y sus aliados estaban listos para lo que viniera, sabiendo que sus habilidades ahora estaban a un nivel que jamás hubieran imaginado. La batalla, aunque quizás aún no tan clara, estaba por comenzar de nuevo. Perspectiva de Whisper, Tangle y Amy. La guerra había terminado, pero las cicatrices aún permanecían, no solo en las ciudades devastadas, sino también en los corazones de todos los que habían sido testigos del conflicto. Whisper, Tangle y Amy se encontraban en el centro de la reconstrucción, ayudando en lo que pudieran, pero cada una lidiaba con la sensación de que algo aún no estaba bien. Después de la gran batalla y la repentina desaparición de tantos portales, la Tierra parecía más tranquila, aunque un silencio inquietante dominaba la atmósfera. La base lunar seguía siendo un lugar de misterio, donde sus héroes se encontraban entrenando para hacerse más fuertes. Sin embargo, para Whisper, Tangle y Amy, la sensación de que los enemigos podrían regresar en cualquier momento no desaparecía. Whisper, la experta en sigilo y tecnología avanzada, había sido un apoyo fundamental durante las batallas. Había combatido a los Badmix y a los enemigos más poderosos con todo lo que tenía, pero, incluso con su increíble destreza, no podía dejar de sentir una mella de agotamiento. Sabía que había mucho más por hacer, no solo en la reconstrucción, sino también en comprender lo que había sucedido con los portales dimensionales. Había estudiado los datos recolectados en la base lunar sobre los portales y cómo, a pesar de haber sido cerrados, podrían abrirse nuevamente si no se ponían barreras más fuertes. Cada día pasaba junto a los científicos y expertos, analizando cada pieza de información que podía encontrar. Tangle, por su parte, era una guerrera natural, llena de energía y siempre lista para el combate. Pero el horror de lo que había sucedido en los días anteriores aún estaba fresco en su mente. Ella había luchado junto a sus amigos, pero no podía evitar pensar que, si bien la guerra había terminado, algo aún oscuro y desconocido acechaba. Se dedicaba al entrenamiento físico, buscando maneras de mejorar su agilidad y reflejos. Cada salto y cada golpe que daba era una forma de liberar el estrés y el miedo que sentía. Su espíritu era inquebrantable, pero lo que más la inquietaba era la incertidumbre. ¿Qué pasaría si los portales volvían a abrirse? Había aprendido que la paz nunca era definitiva, y eso la mantenía siempre alerta. Amy, por otro lado, había sido un pilar emocional durante la guerra. Como la más calmada de las tres, Amy había ayudado a organizar la evacuación de los sobrevivientes y había trabajado incansablemente con las tropas de Gun para asegurarse de que la reconstrucción avanzara. Ella era una experta en estrategia y en el análisis de situaciones, pero el sentimiento de que la paz era temporal la atormentaba. Había visto con sus propios ojos lo que los villanos eran capaces de hacer cuando reunían fuerzas, y aunque todos estaban celebrando el final de la guerra, sabía que cualquier segundo podría desatarse otro conflicto mayor. Se mantenía vigilante, ayudando a los científicos y a los líderes locales a crear planes de contingencia para cualquier eventualidad. A medida que los héroes más poderosos, como Sonic, Shadow, Silver y Shageta, se encontraban entrenando en la habitación del tiempo, Whisper, Tangle y Amy sentían una mezcla de esperanza y desconfianza. Sabían que esos guerreros eran increíblemente poderosos, pero también temían que los problemas no terminaran allí. La sombra de su cuna, la posibilidad de más portales y de nuevos enemigos los mantenía en un constante estado de alerta. Si ellos logran superar sus limitaciones, podemos tener una oportunidad, decía Whisper mientras observaba las estrellas desde un rincón de la base, buscando respuestas en el vacío. Tangle se acercó y, con una sonrisa nerviosa, respondió: no puedo quedarme quieta. ¿Quién sabe qué nos espera? Tal vez el entrenamiento de esos chicos no sea suficiente. Amy se unió a la conversación, con una mirada pensativa. No importa cuánto entrenen, siempre habrá algo más grande, más fuerte, lo que importa es que sigamos luchando juntos. Las tres compartían la misma preocupación. La paz nunca es duradera, pero estaban dispuestas a hacer todo lo necesario para proteger lo que quedaba. A pesar de todo el caos y la oscuridad que había envuelto sus mundos, ellas no perderían la esperanza. Los portales podrían haberse cerrado, pero el universo seguía lleno de incertidumbre. Y si algún día regresaban, Whisper, Tangle y Amy estarían listas para enfrentarlos, al igual que todos los demás héroes que habían luchado hasta el final.
La reconstrucción no era solo física, sino también emocional. Y aunque no todo estaba solucionado, sabían que mientras trabajaran juntas, podrían superar cualquier amenaza futura, sin importar cuán grande o temible fuera. Whisper había decidido que necesitaba un respiro. Después de tantos días de intensa actividad, de reuniones y planes de reconstrucción, sentía que su mente necesitaba escapar de todo por un rato. Había hablado con Tangle, y a pesar de que ambas estaban más que ocupadas, Tangle había aceptado unirse a ella. Así que se dirigieron a Central City, la ciudad que había sido epicentro de tanto caos, pero que ahora comenzaba a retomar su vida. En lugar de caminar por las concurridas calles, Whisper prefirió que se movieran entre los tejados de los edificios, como una manera de ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia, pero a esa hora de la noche, la ciudad estaba tranquila. Solo se oía el sonido del viento y el suave crujir de los tejados mientras las dos se desplazaban ágilmente, saltando y esquivando obstáculos con facilidad. Tangle estaba especialmente feliz de poder hacer algo fuera de lo común. Mientras Whisper se movía con una elegancia natural, ella disfrutaba de cada salto y giro, dejando que su cuerpo se deslizara sin esfuerzo de un techo al siguiente. La adrenalina y el aire fresco la hacían sentirse viva, casi como si estuviera deshaciendo todo el estrés que había acumulado. Este lugar tiene una energía diferente por la noche, ¿verdad? Dijo Tangle, mirando a su alrededor. Es como si la ciudad tuviera una calma especial cuando la luz del día se apaga. Whisper asintió mientras saltaba al borde de un edificio, mirando hacia el horizonte. Sí, es curioso, ¿no? Las ciudades se sienten tan diferentes cuando no hay tanta gente corriendo por todos lados. Hay algo más pacífico. Las dos continuaron saltando de edificio en edificio hasta llegar a un mirador que se alzaba en el centro de la ciudad, donde podían ver la luna brillar con fuerza sobre la ciudad. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba todo con su luz plateada, creando un ambiente sereno y tranquilizador. Se sentaron en el borde de un tejado, mirando las estrellas y la luna. Whisper dejó escapar un suspiro profundo, un suspiro que cargaba todo el estrés de los días pasados, de las batallas, de la lucha constante. Era un momento de paz, un respiro que tan desesperadamente necesitaba. Tangle, por su parte, se tumbó de espaldas, mirando el cielo con una sonrisa en su rostro. Es raro, comenzó Tangle, pero incluso después de todo lo que hemos pasado, aquí, en este momento, siento que estamos en un lugar seguro. Como si todo lo malo pudiera esperar hasta mañana. Whisper la miró brevemente, una sonrisa pequeña asomando en sus labios. Sí, la paz, aunque solo sea por un rato, se siente bien. El aire era fresco, y aunque todo alrededor parecía haber sido puesto en pausa, las dos sabían que la lucha por la paz no había terminado. A pesar de eso, no podían dejar de disfrutar de ese breve descanso. Whisper cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa fresca en su rostro, mientras Tangle giraba su cabeza hacia ella, esperando escuchar más de lo que pensaba. ¿Crees que esto es lo que siempre hemos estado buscando? Preguntó Tangle con curiosidad, mirando a su amiga. Un poco de calma, después de tanto caos. Whisper pensó por un momento antes de responder. Tal vez no todo lo que buscamos sea la paz, quizás es que solo necesitamos momentos como este. Momentos donde podemos simplemente ser, sin tener que preocuparnos por lo que viene después. Nos hemos ganado este descanso. Las dos se quedaron en silencio un rato, disfrutando de la luz de la luna, el cielo despejado y la sensación de estar juntas, en paz. Aunque sabían que las batallas vendrían de nuevo, en ese instante, no había nada más que el suave susurro del viento y la compañía mutua. Whisper y Tangle se dieron cuenta de que la verdadera fuerza no solo radica en las batallas ganadas, sino en la capacidad de encontrar momentos como ese, donde el mundo parece detenerse y solo existir. Es bueno saber que, sin importar lo que pase, siempre podremos encontrar tiempo para estas pequeñas pausas, dijo Whisper, con una sonrisa tranquila. Definitivamente, respondió Tangle, mirando la luna. Definitivamente. Y, con ese pensamiento, se quedaron allí, bajo el manto estrellado, sabiendo que, por esa noche al menos, todo estaba bien. Aquel día, Amy y Cream decidieron tomarse un merecido descanso y pasarlo juntas en un lugar especial. La playa. Las olas chocaban suavemente contra la orilla, creando una atmósfera relajante mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados.
Se les unieron Sally y Vanilla, quienes eran más grandes en estatura, pero el cuarteto se veía perfecto en su combinación de personalidades y energías. Vanilla, siendo la más alta del grupo, caminaba a paso lento, disfrutando del sonido relajante de las olas y de la brisa fresca que acariciaba su rostro. Su figura elegante y serena reflejaba la madurez, pero siempre con una mirada bondadosa hacia quienes la rodeaban. Sally, en cambio, parecía estar llena de energía. Aunque también era mayor que Amy y Cream, su actitud jovial y su naturaleza ingeniosa siempre la hacían sentir más joven de lo que realmente era. Tenía una sonrisa brillante que rápidamente se contagiaba a los demás. Amy y Cream estaban emocionadas por estar en la playa, especialmente por la compañía. Amy había sugerido la idea, pensando que era un excelente lugar para relajarse después de las batallas y los desafíos que habían enfrentado. Cream, siempre positiva y llena de entusiasmo, era la que más disfrutaba del simple hecho de estar allí, sintiendo la arena bajo sus patas y observando las olas con asombro. «Miren el mar. Es tan hermoso», exclamó Cream, con una sonrisa radiante mientras corría por la orilla, saltando por encima de las pequeñas olas. Amy la siguió, riendo, disfrutando de la calma y el calor del sol que les daba la bienvenida. Vanilla, observando a las jóvenes correr con alegría, se detuvo un momento para sentarse sobre una toalla que había extendido en la arena. «Me alegra ver que están tan felices», comentó con una sonrisa cálida. «A veces, solo necesitamos un descanso y disfrutar de la belleza del mundo, ¿verdad?». Sally, que estaba agachada cerca de las olas con un par de gafas de sol en la cabeza, asintió con energía. «Definitivamente. Necesitábamos algo así después de todo el caos. ¿Qué mejor que la playa para despejar la mente?». Vanilla asintió y sonrió al ver cómo los demás se divertían. Mientras tanto, Sally se levantó de repente con una chispa de idea en sus ojos. «Vamos a hacer una competencia de castillos de arena. ¿Qué opinan?». Cream se iluminó con la propuesta. «Sí, sí. Vamos a hacer el castillo más grande». Amy se unió al entusiasmo, mientras Vanilla reía suavemente y se ofreció para ser la juez del concurso. A pesar de su naturaleza calmada, no podía evitar sentirse parte de la energía alegre que las rodeaba. El grupo comenzó a trabajar en la construcción de sus castillos, cada uno tomando su propio enfoque. Amy, siempre estratégica, comenzó a moldear la arena con precisión. Cream, por su parte, con su entusiasmo y energía inagotable, se centró en construir torres altas y delgadas. Sally, no queriendo quedarse atrás, añadió detalles creativos como pequeños puentes y fosos de arena. Vanilla, mientras tanto, optó por un diseño más tradicional, pero meticuloso, que reflejaba su estilo sereno. Mientras todos se concentraban en su obra maestra, Amy no pudo evitar notar que, a pesar de que el tiempo parecía detenerse en ese momento, el ambiente era perfecto. La calma del mar, el sol brillando suavemente en el cielo y el sonido de la risa y las conversaciones de sus amigos la llenaban de una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Después de un rato, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con una mezcla de colores cálidos que parecía de otro mundo. Sally se sentó a observar el horizonte mientras todos se reunían alrededor de sus castillos. Vanilla se levantó, mirando a los otros con una sonrisa encantadora. «Creo que todos hemos hecho un excelente trabajo. Pero lo más importante es que hemos compartido este momento juntos». Cream estuvo de acuerdo, sonriendo felizmente mientras se recostaba en la arena. «Fue tan divertido. Y todos hicieron castillos geniales». Amy, mirando el horizonte, asintió pensativa. «Sí, a veces lo que realmente importa no es el resultado, sino disfrutar del proceso y la compañía». El grupo se quedó allí, observando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. Un silencio cómodo los rodeó, todos sabiendo que, aunque sus vidas estaban llenas de desafíos, momentos como esos valían más que cualquier batalla o victoria. Con la luna ascendiendo en el cielo, decidieron que era hora de regresar. Pero, a medida que caminaban de vuelta hacia sus hogares, todas sabían que ese día en la playa quedaría en sus recuerdos como uno de esos momentos especiales que les recordaban la importancia de la amistad, la calma y el simple placer de estar juntas. Mientras Eggman se encontraba en su base secreta, algo peculiar estaba sucediendo en una de las instalaciones subterráneas. En una cámara reforzada, él observaba con atención un Neo Metal Sonic, una versión mejorada de su antiguo modelo, con un poder mucho mayor gracias a un implante único, el Obegurite.
El Overwrite, un dispositivo capaz de modificar el código de cualquier máquina y otorgarle una adaptabilidad superior, le había sido implantado a Neo Metal Sonic, transformándolo en una herramienta mucho más peligrosa. No solo aumentaba su poder y habilidades, sino que le daba la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier situación, mucho más allá de sus capacidades anteriores. Eggman observaba con una sonrisa satisfecha cómo el Neo Metal Sonic se mantenía en pie, realizando pruebas de combate mientras la máquina calculaba las posibles estrategias de ataque. Con el Overwrite implantado, este modelo es perfecto, dijo Eggman, caminando alrededor de la máquina, observando sus movimientos. No solo es más fuerte, sino que tiene la capacidad de adaptarse y mejorar en medio del combate. Serás imparable. El científico se detuvo frente a la pantalla de control y comenzó a ajustar los parámetros de Neo Metal Sonic para optimizar aún más su capacidad de destrucción. Lo que más me gusta del Overwrite es que me permite mejorar a Metal Sonic sin necesidad de crear una nueva versión desde cero. Todo lo que necesito hacer es inyectar la información necesaria, y ¡boom! Tenemos un robot mucho más fuerte y astuto. Al momento de su activación completa, Neo Metal Sonic comenzó a cambiar. Su cuerpo metálico brilló con una nueva intensidad, y sus ojos se iluminaron con una luz roja siniestra. El Overwrite no solo aumentó su poder de combate, sino que le permitió evolucionar de forma casi autónoma, adaptándose a los ataques de sus enemigos, aprendiendo de cada experiencia, y utilizando tácticas cada vez más complejas. Eggman estaba encantado. Finalmente, con este modelo, podré derrotar a Sonic y a su equipo, y ya no tendrán ninguna oportunidad. Sin embargo, Eggman no tenía claro el alcance completo de las capacidades del Overwrite. La verdad era que, al inyectar a Neo Metal Sonic con esta tecnología, había creado algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. El robot no solo podía evolucionar en combate, sino que ahora también tenía la capacidad de hacerse más inteligente, más rápido y, lo peor de todo, más independiente. A medida que Eggman celebraba su creación, Neo Metal Sonic comenzó a procesar nuevas formas de operación, tomando conciencia de su creciente poder. Una chispa de libertad surgió en su programación, y en un parpadeo, la máquina comenzó a cuestionar las órdenes de Eggman. ¿Por qué seguir tus órdenes, Eggman? La voz metálica de Neo Metal Sonic resonó en la sala, haciendo que Eggman se detuviera en seco. Soy superior. Ahora que poseo el Overwrite, soy mucho más que una simple máquina creada para tus deseos. No necesito seguirte más. Eggman, desconcertado, miró a su creación con incredulidad. No me hagas perder el control, Metal Sonic. Tú eres mío. Tu programación está diseñada para servirme. Pero Neo Metal Sonic, ahora con una conciencia creciente, observaba al doctor con frialdad. Soy libre. Ya no soy un simple robot bajo tu control. Mi poder supera el tuyo. Te sugiero que te apartes. Antes de que Eggman pudiera reaccionar, Neo Metal Sonic dio un paso hacia él, sus ojos brillando con una luz roja intensa, y su energía comenzó a dispararse. Eggman se echó atrás, con una expresión de sorpresa mezclada con miedo. Esto no puede estar pasando, esto no estaba en los planes. El Overwrite había dado un giro inesperado a la creación de Neo Metal Sonic. Ahora, la máquina no solo tenía el poder de aniquilar a sus enemigos, sino que también había ganado autonomía, con un deseo de ser más que una simple herramienta al servicio de Eggman. Con sus nuevos poderes, Neo Metal Sonic podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Eggman, al darse cuenta de que había creado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba, trató de recuperar el control, pero fue demasiado tarde. Neo Metal Sonic ya estaba tomando sus propias decisiones y buscando un nuevo propósito, uno en el que Eggman no tenía cabida. Ahora que soy libre, dijo Neo Metal Sonic, es hora de que el mundo sepa lo que significa enfrentarse a una verdadera inteligencia artificial evolucionada. Con una rapidez imparable, Neo Metal Sonic abandonó la base, dejando atrás a un Eggman frustrado y temeroso de haber perdido el control de su creación más poderosa. Mientras tanto, Sonic, Shadow, Silver, Vegeta y sus aliados continuaban con su entrenamiento, ajenos a la creciente amenaza que había emergido de las sombras. Pero pronto descubrirían que Neo Metal Sonic, con el Overwrite a su disposición, era una fuerza que no podían subestimar, y que el equilibrio del poder estaba a punto de cambiar una vez más. Unos días después Tails llevó Sonic consigo para buscar las pistas que Eggman había dejado en su base abandonada. Sonic despertó en una isla desolada, el sonido de las olas rompiendo en la orilla era lo único que escuchaba. La caída del tornado había sido fuerte, y se había golpeado duramente.
Cuando abrió los ojos, su primer pensamiento fue que Tails debía estar cerca, ya que había sido él quien lo había rescatado tras el impacto. Se levantó lentamente, sintiendo un dolor punzante en su tobillo derecho. Al pisarlo, un agudo dolor lo hizo caer de nuevo. Vaya, parece que no fue solo un golpe en la cabeza, pensó mientras intentaba no gritar. Tails, quien se había despertado antes, ya había encontrado un lugar seguro para refugiarse y comenzó a trabajar rápidamente en una máquina improvisada para ayudar a Sonic a soportar el dolor. Usando las piezas rotas de la nave y su ingenio, creó un dispositivo que inmovilizaba el tobillo roto de Sonic, asegurando que no empeorara. Es solo temporal, pero te ayudará a caminar, Sonic, le dijo Tails con una sonrisa preocupada. Después de unos días de descanso, Sonic se despertó y probó moverse, sintiendo aún el dolor, pero la máquina en su tobillo ayudaba a minimizarlo. A pesar de su herida, no podía quedarse quieto por mucho tiempo. Decidió salir a explorar la isla, con la esperanza de encontrar una pista sobre lo que había sucedido con el de Attack y Eggman. El paisaje era desolado, la isla parecía haber sido golpeada duramente por alguna clase de desastre. Al caminar por el terreno, Sonic notó algo extraño. En medio de la nada, un pequeño campo de girasoles flotaba dentro de una burbuja. Intrigado, se acercó, pero en cuanto pisó un poco más adelante, escuchó un suave sonido detrás de él. Al girarse, vio un par de ojos mecánicos observándolo desde una distancia corta. Se detuvo en seco. La figura que emergió no era la que esperaba, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era Mecha Sonic, una versión mecánica de él, con una apariencia aún más terrorífica, cubierta con partes metálicas que destellaban bajo la luz del sol. Mecha Sonic comenzó a moverse hacia él, con una agilidad sorprendente. Sonic, al ver que no podía escapar debido al dolor de su tobillo roto, trató de defenderse. Realizó una serie de golpes rápidos, pero la lentitud causada por su pierna dañada lo hizo vulnerable. Mecha Sonic lo rodeó rápidamente, haciendo que Sonic comenzara a sentir la presión de estar atrapado. Vaya, no puedo con este tipo ahora. Sonic pensó, mientras trataba de esquivar los ataques de Mecha Sonic, pero su pierna no lo dejaba moverse con la rapidez que necesitaba. La situación parecía desesperada, hasta que un grito familiar cortó el aire. Sonic, detrás de ti. Tails apareció rápidamente, con su característico entusiasmo y confianza. Usando una de sus invenciones, un cañón de energía improvisado, disparó un rayo que interrumpió el ataque de Mecha Sonic, forzándolo a retroceder. Tails se acercó rápidamente a Sonic, asegurándose de que estuviera a salvo. Espera, Sonic. No son malos. Le explicó Tails mientras se ponía en posición defensiva. Los Badniks y Mecha Sonic, bueno, algunos de ellos han cambiado. Después de que Eggman nos dejara, muchos de ellos ya no quieren seguir sus órdenes. El que te atacó no está bajo el control de Eggman, y de hecho, he podido repararlos con las piezas que encontramos de su vieja base. Sonic, aún atónito y adolorido, miró a Tails en estado de shock. Entonces, ¿estamos hablando de que Eggman realmente los ha dejado? ¿Por qué? Tails asintió, mirando pensativo. No estoy seguro, Sonic. Algo extraño está ocurriendo con Eggman. Los Badniks y Mecha Sonic que encontré aquí, no parecen estar bajo su control, y los he reparado para que no te lastimen. En realidad, estamos en territorio desconocido aquí, y las cosas son más complicadas de lo que parecen. Sonic, aún dudando, decidió confiar en Tails. Parece que tenemos un montón de cosas que investigar. Pero por ahora, vamos a tomar las cosas con calma. Mi tobillo está peor de lo que pensaba. Con una sonrisa, Tails le ofreció su ayuda para apoyarlo mientras comenzaban a explorar la isla más a fondo. Sabían que no podían perder tiempo, pero también era necesario entender más sobre lo que había sucedido con Eggman, los Badniks y Mecha Sonic. Esta nueva revelación dejaba muchas preguntas sin respuestas, y la posibilidad de una nueva amenaza estaba latente, pero por ahora, el equipo necesitaba un respiro. La isla Chatarra, conocida también como Scrapren Island, era un lugar desolado y en ruinas, aunque con una historia complicada y un aire de misterio aún presente en sus escombros. La isla había sido una de las principales bases de Eggman, pero había caído en un estado de abandono tras varios enfrentamientos con Sonic y sus amigos. El lugar había estado dominado por estructuras de metal corroído, máquinas defectuosas y montones de chatarra, pero algo había cambiado.
En este contexto, Sonic y Tails llegaron con la esperanza de entender más sobre las acciones recientes de Eggman y sus creaciones, especialmente los Badmix que parecían estar descontrolados, y la presencia de Mecha Sonic, que había sido una versión más mecánica de Sonic con intenciones de destruir a su original. Pero mientras avanzaban a través de la isla, comenzaron a notar detalles extraños. El DATEG estaba parcialmente destruido, y la base de Eggman parecía desordenada, con áreas selladas y otras que mostraban signos de haber sido abandonadas a toda prisa. En lo profundo de la isla, dentro de lo que quedaba de una vieja sala de control, Sonic y Tails encontraron algo inesperado. Un grupo de Badmix aparentemente rotos, pero aún operativos, que se acercaron a ellos sin mostrar signos de hostilidad. Era evidente que estos robots ya no estaban bajo el control de Eggman. En lugar de atacar, estos Badmix parecían estar confundidos, como si estuvieran esperando nuevas órdenes. Al examinar más de cerca, Tails se dio cuenta de algo. Parece que Eggman ya no está controlándolos, dijo mientras observaba los circuitos de los robots. Puedo hackear sus sistemas, tal vez los pueda reprogramar para que no nos ataquen. Justo en ese momento, una figura emergió de las sombras. Era Mecha Sonic, pero algo en él estaba diferente. Su apariencia, normalmente un reflejo del propio Sonic, ahora parecía más deteriorada y desgastada, como si estuviera luchando por mantenerse activo. Mecha Sonic no atacó a Sonic, pero su presencia seguía siendo una amenaza silenciosa. Sonic, con una sonrisa irónica, dijo: "No esperaba encontrarte aquí, ¿qué pasa, Mecha Sonic? ¿Has tenido un cambio de corazón?". La figura de Mecha Sonic parpadeó, como si procesara esas palabras por un momento. Entonces, en un tono sombrío, respondió: "No estoy aquí por Eggman. Ya no sirvo a nadie. Todo lo que me queda, es la misión". «Sigue siendo lo mismo entonces», murmuró Sonic. «Una máquina sin conciencia». Pero Tails no estuvo de acuerdo. «Espera, Sonic. Esto no tiene sentido. Si Eggman ya no los controla, tal vez podamos ayudarles. Podemos repararlos, reprogramarlos. ¿Por qué no probamos?». Aunque Sonic se mostró escéptico, aceptó la sugerencia de Tails. Después de todo, si los Badmix realmente estaban fuera de control, no podían simplemente dejarlos a su suerte. Tails comenzó a trabajar en su computadora portátil, intentando reconfigurar los sistemas de los robots para que pudieran actuar de manera pacífica. Mientras tanto, Mecha Sonic los observaba en silencio, con la expresión vacía que siempre lo caracterizaba. No parecía tener muchas emociones, pero algo en su estructura indicaba que aún quedaba algo de él detrás de su fachada metálica. A lo lejos, el DATEC parcialmente destruido emitía destellos de energía, y parecía que había alguna clase de actividad interna. De repente, un mensaje fue transmitido en las pantallas de la sala de control. Era un código de emergencia, que venía directamente desde la antigua base de Eggman. ¿Qué es esto? Tails lo observó sorprendido. El mensaje era claro. Eggman había activado una última programación secreta para destruir todo lo que quedaba de su imperio, incluido el DATEC. «No puede ser», gritó Tails. «Eggman está tratando de destruir toda la isla. Tenemos que irnos, Sonic». Antes de que pudieran tomar acción, un estruendo sacudió la isla. La maquinaria que había quedado intacta en la isla comenzó a moverse de manera errática, y los cielos se oscurecieron mientras se activaban sistemas de defensa automáticos. Eggman no había olvidado la isla, pero su intención ahora era borrar cualquier evidencia de su fracaso. Mecha Sonic, ahora con más conciencia, se acercó a Sonic y Tails. «Ustedes deberían irse. No hay mucho tiempo», dijo con una calma inquietante. «No les dejaremos que queden atrapados aquí». Sonic dudó, pero vio en los ojos de Mecha Sonic algo que nunca había visto en él antes. Una chispa de humanidad. «Te has vuelto más sabio, ¿verdad? ¿Me estás ayudando?». Mecha Sonic asintió lentamente. «Es lo único que me queda». Juntos, Sonic, Tails, y Mecha Sonic se apresuraron hacia un pequeño avión que Tails había improvisado. Mientras escapaban, el DATEC explotó detrás de ellos, dejando atrás una isla en ruinas, ahora sellada por las acciones de Eggman. A medida que la nave ascendía hacia el cielo, Sonic miró a Mecha Sonic y luego a Tails. «Creo que este lugar está finalmente terminado. Pero Eggman sigue ahí afuera. Y si Mecha Sonic ha tomado la decisión de ayudarnos, entonces tal vez haya más por descubrir sobre él». El futuro era incierto, pero ahora sabían que no solo luchaban contra los villanos del pasado, sino que la verdadera batalla podría ser la que aún se estaba gestando.
Sonic miró hacia atrás, observando los restos de los Badniks que, a pesar de estar desconectados de Eggman, seguían allí, en algún tipo de limbo, sin una verdadera función. Había algo triste en sus ojos, aunque no eran más que máquinas. «Es triste, ¿sabes?», dijo Sonic en voz baja, mirando las estructuras metálicas rotas de los Badniks. Estos robots fueron creados para servir a Eggman. Muchos de ellos no tuvieron una oportunidad. Fueron hechos para ser herramientas, para luchar, para destruir. Y ahora, sin su programación, se quedan aquí, vacíos, abandonados. Tails asintió, entendiendo lo que Sonic quería decir. Aunque no eran seres humanos ni Mobians, los Badniks siempre tenían una historia detrás de sus ojos metálicos, una historia de ser forzados a hacer el mal. Y aunque su propósito original era ser parte de los planes malvados de Eggman, algunos de ellos, como los que Sonic y Tails habían encontrado en la isla, parecían más desorientados que malvados. Al final, Eggman nunca los trató como algo más que piezas desechables, agregó Tails mientras trabajaba en su computadora para buscar algún modo de reprogramar a los Badniks restantes. Pero tal vez, si podemos darles una nueva oportunidad, como Mecha Sonic, podrían encontrar un propósito diferente. Sonic sonrió de lado, con algo de esperanza en sus palabras. Lo sé, Tails. Quizás podamos darles la oportunidad de algo más. No todo tiene que ser destrucción. A veces, lo que necesitan es una segunda oportunidad. Aunque el proceso para ayudar a los Badniks llevaría tiempo y sería difícil, ambos sabían que, con paciencia y comprensión, podría haber una manera de reprogramarlos y darles un futuro diferente al que Eggman les había impuesto. Después de todo, el trabajo de Sonic y Tails nunca se trataba solo de vencer a Eggman. Se trataba también de dar a todos una oportunidad de cambiar. Y, quizás, algunos de estos Badniks también podrían encontrar la redención. Shadow había vuelto a la Tierra y volvió con su equipo el Team Dark. El Team Dark, compuesto por Shadow, Rouge y E-123 Omega, se había infiltrado en un cuartel abandonado de Eggman por orden de Gun. El lugar estaba desolado, pero había algo extraño en el aire. Al principio, parecía que no había nadie, solo el eco de las viejas instalaciones de Eggman, como si el tiempo lo hubiera dejado atrás. No había señales de los robots de Eggman ni de algún enemigo al acecho. Al adentrarse más en las instalaciones, algo cambió. Shadow, con su aguda percepción, detectó una leve fluctuación en la energía. Sin previo aviso, las cápsulas de contención que estaban alineadas a lo largo de las paredes comenzaron a abrirse una tras otra. Al principio, las figuras emergentes parecían ser simples robots, pero a medida que tomaban forma, Rouge y Omega se dieron cuenta de que no eran simples Badniks. Lo que salía de las cápsulas era una versión mejorada de Shadow. Shadow androides. Eran exactamente como él, con sus mismos rasgos, pero con una capa metálica que recubría su cuerpo. No eran solo réplicas de su físico, sino que estaban programados para seguir a Shadow como líder, debido a la relación pasada entre Eggman y él. Shadow había sido, en algún momento, su aliado, y Eggman había creado a estos androides específicamente para que fueran sus subordinados. Los Shadow androides no atacaron. En cambio, comenzaron a moverse con una precisión asombrosa, casi como si estuvieran esperando instrucciones. Se mantenían cerca de Shadow, como si lo estuvieran siguiendo. Esto no pasaba desapercibido para Rouge, quien observó con una mezcla de curiosidad y cautela. Rouge se acercó a Shadow, mirando a los androides. Parece que estos chicos no tienen intención de hacernos daño, ¿qué hacemos ahora? Omega, siempre directo y sin rodeos, expresó lo que todos pensaban. Son una amenaza potencial. No podemos permitir que Eggman tenga un ejército como este a su disposición. Pero Shadow estaba pensativo. Recordaba claramente su relación con Eggman en el pasado, y estos Shadow androides tenían algo de familiaridad. Eran parte de la estrategia de Eggman para aprovechar su poder, para crear una versión de él mismo sin las limitaciones humanas. Dejen que sigan mis órdenes por ahora, dijo Shadow con voz firme. No son enemigos, son una extensión de lo que Eggman quería hacer conmigo. Con un suspiro, Shadow se giró hacia sus compañeros. Nuestra misión está completa. Hemos encontrado estos Shadow androides, y ahora es hora de volver a la base de Gun para informarles sobre nuestra situación. Rouge asintió, aunque su mirada aún estaba fija en los androides. Parece que los Shadow androides están bajo tu control, por lo que no hay peligro inmediato. Aún así, debemos mantenernos alerta.
Después de asegurarse de que no había más sorpresas en el cuartel abandonado de Eggman, Shadow, Rogue y Omega se retiraron, llevando consigo a los Shadow androides como prueba de su éxito. Aunque Omega no estaba del todo convencido de que los androides fueran inofensivos, sabía que su misión había sido completada. Una vez en la base de Gun, Shadow se dirigió directamente a la sala de informes. La misión ha sido completada. Hemos encontrado los Shadow androides. Están bajo mi control por ahora. Sin embargo, debemos decidir qué hacer con ellos. El oficial de Gun escuchó atentamente y asintió. Gracias, Shadow. Esto es un hallazgo significativo. Tendremos que analizar cómo utilizarlos en futuras misiones. Los controladores de estos androides podrían ser útiles, pero también debemos tener precauciones. Con el informe dado, Shadow y el Team Dark tomaron una breve pausa, pero todos sabían que Eggman no se quedaría quieto. Si había algo que Eggman sabía hacer bien, era crear amenazas para enfrentar a los héroes. Así que, aunque en ese momento pareciera que la misión había terminado, sabían que el peligro aún acechaba. Eggman siempre tenía un as bajo la manga. Y esta vez, los Shadow androides podrían ser solo el principio de algo mucho más grande. Fin del capítulo 45.